Hola, ¿qué tal? En la última década, nuestro país ha vivido cambios vertiginosos en su historia política y social. La aparición de nuevas leyes y derechos ciudadanos, la alternancia en los diferentes niveles de gobierno y otros acontecimientos han modificado las relaciones entre la población y su gobierno. Hoy en día, las autoridades están obligadas a responder a las preguntas de las personas. Pero un tema que quizá aún está pendiente en la agenda gubernamental es aquel que tiene que ver con la transparencia en los sindicatos públicos en la medida en que crea condiciones y certidumbre para la participación de los trabajadores en el rescate de sus instituciones y también para identificar vicios y complicidades. Ocultar datos relativos a los sindicatos, su liderazgo formal o bien al contenido de la contratación colectiva inhibe el ejercicio de los derechos y la organización de los trabajadores. Hoy, en Sociedad Transparente, le invitamos a analizar este tema de la mano de comisionados de acceso a la información. Acompáñenos. Un tema relevante en cuestión de la transparencia en México es el funcionamiento de los sindicatos. Nos explica la manera de cómo se desenvuelven estos organismos. Marielena Pérez Jaén, comisionada del IFAI. La gente hoy en día en que observamos que en México están ocurriendo diversas situaciones con grupos de poder, observa y exige cada vez mayor transparencia a partidos políticos, a sindicatos y a diversas organizaciones. Hablemos de uno por uno. En el caso de los sindicatos, pareciera que este tipo de información que se maneja con las aportaciones que dan los propios agremiados, con los apoyos que muchas veces reciben los sindicatos, tuviera que estar guardada y conservarse sin ser conocida, conservarse secreto. ¿Cuál sería el pronunciamiento y la postura de Marielena Pérez Jaén en torno a la transparencia en los sindicatos? Bueno, sin duda mi experiencia como comisionada en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal me da la oportunidad de decir que la ley del Distrito Federal ya tiene como sujetos obligados tanto a los partidos políticos y al de referirme sujetos obligados de manera directa, que las personas pueden solicitar toda la información que sea de su interés sin la necesidad de triangularlo a través del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y ahora en esta nueva encomienda que tengo, que es comisionada del IFAI a nivel federal, y todos sabemos que hay una reforma pendiente a la Ley Federal de Transparencia, creo que esto ayudaría incluso para darle un nuevo impulso al IFAI y que en esta ley federal, en la reforma, se incluyeran a los sindicatos públicos como sujetos obligados de manera indirecta, es decir, ya en la ley federal se menciona, pero no se habla de sindicatos, sino aquellos organismos que reciben recursos públicos. Pero yo digo que tiene que tener en la reforma a la Ley Federal de Transparencia nombre y apellido. Y me refiero tanto a los partidos políticos nacionales como a los sindicatos de las instituciones públicas. Porque hay grandes sumas de recursos que se destinan a los sindicatos que incluso ni siquiera los propios agremiados conocen. Creo que ya es una necesidad que también se sometan los sindicatos a la transparencia. Las resistencias, desde luego, se hacen notar en diferentes grupos de la administración pública. Y aquí tiene mucho que ver en la cultura de la legalidad, en la falta de conocimiento que se ha dado por años de vivir en una cultura patrimonialista y de moverse en ese ámbito. ¿Qué pasaría en el caso de que un sindicato transparentara su información? Veamos el otro lado. ¿Qué reacciones podrían darse y en qué contribuiría a la democratización del Estado mexicano? Bueno, sin duda es para una vida pública sana, que además de los agremiados, todas las personas conozcamos cómo los están ejerciendo estos recursos. México, en este proceso, el sistema político mexicano, en este proceso de democratización que nos ha llevado ya varias décadas, estamos ya en el momento que los sindicatos que han manejado los recursos públicos en la total opacidad
como una situación patrimonialista muy, muy personal de ellos. Ya es tiempo, ya es hora de que los sindicatos den a conocer toda esta información. Incluso hoy en una de las conferencias escuchábamos al doctor Pedro Salazar y hablaba de que en muchas ocasiones ni los propios agremiados conocen el contrato colectivo de trabajo. Creo que eso ya no debe ser ni puede ser si queremos que este país transite realmente a una cultura de la transparencia. Tanto los sindicatos de las instituciones públicas como los partidos políticos tienen que estar sujetos a las leyes de transparencia. Y no solamente me refiero a la ley federal. Aunque ya hay algunas en los estados de la República, no todas las leyes del país obligan a los partidos políticos. En el caso de Puebla, creo que no tienen como sujetos obligados ni a los sindicatos de las instituciones públicas ni a los partidos políticos. Y ya es tiempo de que rindan cuentas. Creo que es, además, por tener una confianza en esas instituciones a las cuales se les destinan recursos públicos. La apertura de la información que generan los sindicatos públicos debe superar muchos temores infundados, así como la resistencia de líderes sindicales, empresarios y autoridades laborales. Sin embargo, mientras no haya una ley que obligue a abrir esta información, seguiremos a la espera de la buena voluntad de los poseedores de la información. Una asignatura pendiente es la regulación de los sindicatos. Así lo comenta Juan Carlos López, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. Otro tema también que resulta complejo para algunos sectores aceptar es el fomento de la transparencia para los sindicatos públicos. En algunos estados se contemplan como sujetos obligados, en algunos otros no, y vivimos inmersos en un proceso de reforma laboral que, entre otros aspectos, considera ¿Cuál es su opinión personal? Fíjate que hace un par de semanas estuvo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, en un ciclo de conferencias que organizamos, y precisamente aquí ahí abordamos el tema de la transparencia electoral, y creo que hay dos pendientes muy importantes en cuanto al universo de sujetos obligados. Uno de ellos son los partidos políticos y el segundo pues son los sindicatos. Tanto unos como otros reciben recursos públicos, por lo tanto están obligados a rendir cuentas, a mostrar que son capaces de desempeñar ese tipo de actividades con la mayor transparencia. Y creo que el artículo 6 no deja lugar a la duda. Todos aquellos sujetos que manejan recursos públicos deben de ser sujetos de las leyes de transparencia. Ahí tenemos un pendiente, una asignatura pendiente por resolver. ¿Qué sucede en los sindicatos? ¿Qué sucede con las cuotas? ¿Qué sucede con las aportaciones públicas que se da específicamente al gremio sindical? En ese sentido, ¿cuál sería su posición? Mira, yo creo que hay un hoyo oscuro en los sindicatos en este país, pero no desde el punto de vista de transparencia, desde el punto de vista fiscal. O sea, el gran problema de los sindicatos empieza en la parte fiscal y termina en la parte de transparencia, porque si no son sujetos ni siquiera auditorías fiscales, pues imagínate si son sujetos. Yo creo que tenemos que reformar esta situación. Los sindicatos que reciben recursos públicos tendrían que rendir cuentas, o por lo menos el órgano que les entrega dinero tendría que decir de qué forma le comprobó el sindicato que esas cuotas realmente se utilizaron para los fines sindicales. Aquí hay un gran pendiente. Hay muchas corrientes que hablan de si los sindicatos deben o no ser sujetos obligados. A mí me parece que todo ente, toda entidad, todo organismo que reciba recursos públicos tiene que rendir cuentas, y los sindicatos no pueden estar exentos de esto. Para hacer solicitudes de información al municipio de Puebla, lo podemos hacer directamente en su página electrónica. Nos vamos a la dirección www.pueblacapital.com. Serie de iconos, ahí vamos a encontrar uno que se llama Infomex. En Infomex lo abrimos, nos dirige a este portal para hacer solicitudes de información. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos para tener un nombre de usuario y una contraseña. Del lado derecho dice: para ingresar una solicitud, regístrate aquí. Le damos registro. Los requisitos que nos piden vienen marcados con un asterisco, son los campos obligatorios. Tiene que ser obviamente primero nuestra personalidad jurídica, somos una persona física, después nuestro nombre, también nos pide nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña,
repetimos la contraseña. Además, como obligatorio nuestro domicilio, obviamente en nuestro país México, escogemos nuestro estado Puebla, nuestro municipio, la colonia y nuestra dirección. Le damos a aceptar y ya entramos al sistema. Si es la primera vez que nos registramos, directamente nos mete al sistema, si no en el portal principal con nuestro usuario y nuestro password podemos entrar. Y aquí ya vamos a hacer nuestras preguntas. Hay que llenar 3 apartados principalmente. ¿Qué deseo preguntar? Obviamente mi solicitud va a ser información pública. ¿Cuál es mi pregunta? Por ejemplo, vamos a preguntar a la Secretaría de Turismo Municipal el número de visitantes que tuvo la capital en Semana Santa. Escogemos obviamente a quién le queremos preguntar. Aquí nos despliega todas las dependencias que tiene el municipio. Aquí está la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad. Lo elegimos del menú. Vamos a escoger cómo deseamos recibir la respuesta, que sea una consulta vía este sistema, que es sin costo. Si queremos llenar algún otro dato estadístico o revisar nuestros datos como estamos registrados, lo hacemos, y si no, enviamos nuestra solicitud. A partir de que se envía la solicitud, en 10 días hábiles como máximo, en este mismo sistema vamos a encontrar la respuesta a nuestra solicitud de información. Dentro de los principios fundamentales que toda administración debe promover están la transparencia y la rendición de cuentas. Las exigencias ciudadanas de estos derechos servirán para analizar y ejercer una opinión fundada sobre el actuar de las autoridades en el ejercicio del poder y la legitimidad de la gestión pública, así como verificar la correcta aplicación de los recursos públicos. En este contexto, la transparencia presupuestaria es un factor determinante para el escrutinio social. Con base a lo anterior, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, institución dedicada al análisis de problemas relacionados con la democracia de México, con prioridad en el análisis de presupuestos, en su serie Transparencia, el monitoreo y análisis del gasto público realizado por Alejandro Ortiz y Jorge Romero, presenta un documento que observa un panorama general de las condiciones en que se encuentra la transparencia y el acceso a la información en México, haciendo una comparación con otros países. De igual forma, hace una descripción de las etapas que ha atravesado el proceso presupuestario del país. Una clara rendición de cuentas es lo que se requiere dentro de los sindicatos. Así lo menciona Óscar Guerra, comisionado presidente del Info Distrito Federal. Nosotros estamos muy claros en el DF y promovimos parte de la reforma en ese aspecto. En el Distrito Federal, los sindicatos, que son sindicatos públicos, que son 10 sindicatos en el Distrito Federal, toda su información son súper obligados indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya ha habido solicitudes, yo a la gente le preguntaba a la Asamblea Legislativa cuánto dinero le has dado al sindicato, y ya tiene que informar forzosamente, porque esa información es la detenta, son recursos públicos que ha entregado el sindicato, a veces válido o no válido, esto se pone en los contratos de trabajo, pero la gente tiene que saber, y no solamente le preguntaron cuánto, para qué fines, y les pidieron los comprobantes. Por ejemplo, pudimos saber que la Asamblea Legislativa paga 20 celulares a los dirigentes del sindicato de la Asamblea Legislativa, y conocimos los consumos mensuales que tienen estos celulares. ¿Por qué? Porque son recursos públicos. La otra parte, ya lo que los sindicalistas aportan vía la cuota, nosotros sí damos las cuotas porque no por persona, pero sí los totales. ¿De cuánto? Porque son las secretarías o los demás quienes retienen eso y luego se lo entregan al sindicato. Pero ya el uso de esos recursos, eso sí ya no es público, porque el sindicato, quien lo debe reclamar, son sus propios sindicalizados. Yo el otro día vi una propuesta muy buena de Leonardo Curcio en su programa de radio, que yo creo que con eso avanzaríamos muchísimo. Hay que transparentar los recursos que obviamente se entregan por parte del gobierno, los recursos públicos, los sindicatos, cuánto, para qué y con qué fines. Y la otra cuestión es que sería bueno en la nueva ley del trabajo que ya el Estado no fuera quien descontara a los trabajadores, sino los trabajadores les dijeran, esta es la cuenta bancaria donde tú tienes que depositar tu cuota, y vamos a ver cómo las cosas cambiarán abismalmente, porque entonces la persona dice, hoy mucha gente dicen que creen que es a fuerza.
o tal, porque se los descuenta el patrón, no, que ellos vayan y depositen una cuenta y vamos a ver cómo es. Obviamente ellos van a empezar a reclamar, digamos, qué sucede, ¿no? Es como cuando uno da una cuota donde vive para el mantenimiento, pues bueno, ¿en qué la invirtieron o con qué pintura? Así sería, yo creo que sería un cambio importante. Entonces yo creo que es algo fundamental en el país transparentar la vida de los sindicatos, tanto en los recursos públicos que ellos reciben, esto obliga a las leyes de transparencia, y la otra, a través de la ley del trabajo, no obligar que el patrón sea quien los descuente, sino sea el propio sindicato. Si bien es importante reconocer avances en materia de transparencia gubernamental y acceso a la información, también es necesario señalar que en muchos casos el proceso de apertura informativa está limitado por las propias leyes en la materia. El tema de los sindicatos está sobre la mesa. Le agradezco el favor de su atención y le invito a hacer uso del derecho de acceso a la información. Póngase en contacto con nosotros. Recuerde que por internet estamos en www.caip.org.mx. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.